Damos un caluroso saludo a quienes nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a nuestro espacio Mente Presente, un espacio diseñado para cada uno de ustedes, para sus pensamientos y para conectar con la cotidianidad de su ser. Bueno, hoy con un tema espectacular, un tema enfocado a hablar sobre el conflicto, a hablar sobre la guerra. Y es que llegó la hora de bajarle al estado de guerra. Hans Magnus, un escritor alemán, decía que los animales luchan entre sí, pero no hacen la guerra. El ser humano es el único primate que se dedica a matar a sus congéneres en forma sistemática, a gran escala y con entusiasmo. Qué interesante frase, y nos pone a pensar un poco en ese vivir nuestra cotidianidad, en ese conectar con el otro y también en conectar con nosotros mismos desde el conflicto, desde la guerra. Y es que, pues con el pasar del tiempo, si nos adentramos a esa historia de la humanidad, a esa historia del desarrollo del ser humano y si conectamos con lo que somos como especie, pues venimos siendo una especie conflictiva, una especie que va o que ha ido desarrollándose por medio de diferentes conflictos, por medio de diferentes guerras, de diferentes momentos de luchas entre sí mismo. Son complejos esos momentos de la historia, son fenómenos que se han ido dando y han ido afectando lo que somos, pero que son parte fundamental, parte importante del ser humano y han estado ahí. Están ahí impactando a nivel social, impactando a nivel económico, impactando a nivel físico, a nivel emocional, pero que muchas veces llevamos a pensar que debemos terminar, que son momentos que debemos acabar, evitar, que no deben existir entre nosotros, pero que debemos entender que es inevitable. El ser humano necesita y vive en conflicto y en guerra constantemente. Y es importante porque estos conflictos y estas guerras han llevado a construirnos a nivel individual, nos han dado una identidad a cada uno y también nos han dado una identidad social, una identidad política, una identidad como especie. Muchos de los desarrollos que tenemos hoy en día a nivel ético y a nivel tecnológico, pues se han dado debido a las diferentes guerras y a los diferentes conflictos que hemos tenido. Entonces son necesarios, realmente son indispensables de hecho. Sin embargo, no es que tengamos que adaptarnos realmente a estos momentos o a estos conflictos, a vivir en guerra y que celebremos las guerras, celebremos estar siempre en momentos de conflicto, sino que como dice el nombre del programa de hoy, llegó la hora de bajarle al estado de guerra. Es decir, llegó la hora de entender cómo funcionan estos conflictos, cómo conectan con nosotros y empezar a manejarlos, empezar a trabajar en eso que está afectándonos día a día con nosotros mismos, con los demás, y a partir de allí mejorar nuestra situación, tanto individual como social. Sí, necesitamos la guerra, necesitamos los conflictos, pero no quiere decir que tengamos que trascender en ellos o que impactar con ellos. Es necesario que vayamos transformándolos. ¿Por qué? Porque estar en esos estados nos lleva a sentir sufrimiento o a generar sufrimiento, nos lleva a sentir y a generar destrucción, daño físico, impacto psicológico,
Entonces es allí donde tenemos que entender que hay un impacto negativo y hay una afectación realmente trascendente frente a nosotros y a los demás. Cuando yo estoy en conflicto conmigo mismo, puedo llevar a afectarme diciéndome cosas negativas, tratándome mal con las palabras, a lastimarme físicamente, a maltratarme, pero también puedo llevarme a lastimar a otras personas, a decirles palabras que las puedan lastimar, a insultar, a herir con las palabras, a herir físicamente, y dar daño físico a los demás. Y es aquí donde tenemos que empezar a entender cómo funciona el conflicto y qué vamos a hacer con esos conflictos, para que no termine siendo una guerra, para que no trasciendan, para que no se genere algo mucho más grande, más importante. La filósofa francesa Simone de Beauvoir decía que la guerra deshumaniza, porque tocaba la felicidad. Y es cierto, nos quita un poco de humanidad el hecho de lastimar al otro en medio de un conflicto. Nos quita humanidad, ¿verdad? Porque si usted se detiene un momento a ver la historia de su vida, a ver cómo se relaciona con los demás, con su familia, amigos, pareja, con cualquier persona, en muchos momentos lo que terminamos haciendo es cuando deseamos, esperamos que la otra persona nos diga, actúe, haga o no haga para poder reaccionar. Tan así que muchas veces escuchamos no para comprender o para entender a la otra persona, sino escuchamos o ponemos atención para ver cómo vamos a atacar a la otra persona, qué palabras hirientes le podemos decir, qué palabras que lastimen, qué defensa tenemos frente a lo que nos va a decir para poder atacar. Es entonces donde tenemos que entender que parte de nosotros está buscando el conflicto en vez de buscar la paz y la armonía. Y es que es importante comprender que la paz no es en ningún momento la ausencia de la guerra o la ausencia del conflicto. Hablar de paz es poder entender que debemos crear condiciones que sean necesarias, sean condiciones sociales, sean condiciones económicas, políticas o emocionales, por ejemplo, que nos lleven a estar en armonía con los demás, con nosotros mismos, que nos lleven a estar en equidad. Por eso la paz no es un estado eh, de quietud, no es un estado de silencio necesariamente, hablando del conflicto, sino es entender cómo funcionan mis emociones y las emociones de los demás, cómo desde el sentir de la otra persona yo puedo entrar a buscar esa armonía. Y aquí entra mucho lo que es el diálogo, la negociación, los compromisos, las promesas. Creo que el ser humano a lo largo del tiempo ha venido perdiendo algo muy importante y es el de la palabra, en donde darle valor a lo que dice, darle valor a lo que expresa. Y por ello es importante reconocer de nuevo la importancia del diálogo y del comprometer, porque muchas veces hablamos con los demás buscando una solución, buscando negociar, buscando resolver un conflicto,
y todo lo que decimos termina quedando sin palabras, porque sentimos que pues, no importa, al final, pues yo dije algo que puedo romper, que puedo incumplir. Y ahí hay una clave importante en la búsqueda de la solución del conflicto o de evitar una guerra. Yo tengo la posibilidad no solamente de escuchar al otro, sino que a partir de lo que el otro me dice, yo comprometer a la otra persona, no le gusta un comportamiento, y realmente el comportamiento que yo tengo es un comportamiento dañino, es un comportamiento, digamos, tóxico, que afecta de manera negativa, que impacta de manera negativa, puedo comprometerme a cambiarlo, pero realmente que sea un compromiso, no simplemente un acto de decir para que la otra persona se sienta bien o para que la otra persona quede satisfecha con unas palabras. Hemos olvidado el valor de la promesa, de cumplir, de prometemos no puedo satisfacer a la otra persona o a las otras personas o a mí mismo, pero realmente no le doy ese poder o ese peso de la palabra para cumplir y de verdad terminar el conflicto. Por eso es importante y necesario trabajar en el diálogo, en negociar, en buscar soluciones que sean sostenibles en el tiempo y que no sean violentas, partan del diálogo. Y eso también hace parte de una cultura de formación, en donde en todos los espacios y en todas las dimensiones el ser humano sea educado para fomentar una cultura de la paz, una cultura de prevención frente al conflicto, de herramientas que permitan llevar a soluciones que ayuden a todos los involucrados en las situaciones. Educar en inteligencia emocional, educar en manejo de la identidad, de diferencias culturales. Porque es que al final de cuentas, si lo analizamos, cada persona es responsable de construir paz, una responsabilidad individual, que nace en mí, buscando mi propia paz, el manejo de mis propios conflictos, de mis propias emociones, y a partir de ahí poder resolver otros conflictos externos, resolver situaciones externas, cultivando en valores positivos, en valores que ayuden a las personas a desenvolverse consigo mismas y con los demás. Federico Nietzsche, un filósofo contemporáneo, decía que la violencia es síntoma de una sociedad enferma. Y de cierto modo la violencia es una enfermedad. Cuando un padre prefiere dejar de llevar alimento a una familia, llegar a golpearlos, cuando una persona prefiere insultar a la otra en vez de sentarse a hablar, cuando usted va manejando y comete una imprudencia en vez de reconocerlo, prefiere agredir verbalmente a la otra persona, cuando usted actúa en muchas situaciones, lo hace con violencia, conocimiento de esa violencia, de ese conflicto, está enfermo, está enfermo de ira, de falta de conciencia, de falta de manejo de sí mismo. Entonces es importante trabajar estos momentos, trabajar estas situaciones. Un modo importante e interesante de reconocer algo que el conflicto puede impactar de manera positiva también es el manejo de la resiliencia. Y es que pues, el conflicto genera adversidades,
lleva a cambios que a veces no son tan cómodos, que no son tan agradables. Y cuando uno le da la cara a ese conflicto y empieza a analizarlo y a reflexionar y busca superarlo, está siendo resiliente. Uno busca adaptarse a ese cambio y superar lo que está pasando, es resiliente. Porque se mantiene optimista ante la adversidad. Y en esa adversidad, en ese conflicto que puede tener frente a la vida, ya tu trabajo, es un conflicto, la pérdida de un familiar, es un conflicto, pues, se replantea su propósito de vida, se replantea el cambio en medio del caos. Y eso lo lleva a ser resiliente. Y también lo lleva a ser empático. Y es en esa empatía donde usted también busca solucionar con los demás, el entender al otro, entender sus emociones, sus situaciones, su sufrimiento, su ira, lo lleva a querer sentarse y decir, vamos a hablar, vamos a solucionar, vamos a comunicarnos de manera asertiva. Y cada uno de su posición, de una posición abierta al otro, un entendimiento abierto en lo que la otra persona piensa, busca comprender los puntos de vista. Y ya comprendiendo estos puntos de vista, ambos pueden buscar puntos de vista en común, donde conecten, donde lleguen a comprender a partir de allí. Miren, miren cómo el conflicto, aunque pareciera algo bien terrible, algo negativo, puede convertirse en una herramienta de construcción para cada uno de nosotros y para la sociedad. Creo que también, y también con muchos países a nivel mundial, la guerra y el conflicto tendrán un espacio de perdón y de reconciliación. Yo entro en lucha con otras personas, ya por un tema ideológico, social, político, económico, emocional, que el vecino me miró mal, el vecino me afectó la estructura de mi casa, bueno, el conflicto, pues tengo la posibilidad de decir, voy a buscar un espacio de reconciliación, de conexión con la otra persona que está pasando y que genera ese perdón, y perdonar por necesidad. Es empatizar un poco con el otro y entender qué está pasando o qué pasó, y a partir de allí buscar una solución o buscar una forma de no sufrir por esto que pasó, de no lastimarme por esto que pasó, de no generar un dolor constante, de sanar heridas. El filósofo africano Desmond Tutu, en ese proceso que lleva a él en Sudáfrica de perdón y reconciliación frente a los políticos democratizados, decía que parte de perdonar es sanar heridas, sanar eso que está abierto y que duele, eso que está ahí que lastima, eso que a veces con un simple dientecito duele y arde. ¿Y saben por qué es importante? Porque frente al conflicto o frente a una guerra, el perdonar, el reconciliar, el buscar empatizar, el generar espacios de solución, liberan de ciclos, libera a cada uno de nosotros como individuos y a las sociedades de los ciclos de destrucción y de venganza. Y sí, que hemos visto en el mundo a lo largo de la historia, estos ciclos se repiten en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros trabajos. Vivimos de ciclos en los que se busca lastimar, más no perdonar.
se busca herir, más no reconciliar. Es importante romper esas cadenas de odio, de resentimiento. Compartió con ustedes el día de hoy Tomás G. Handel Torres Pineda y recuerda, desbloquea tu mente, vive el presente. Te espero en nuestro próximo programa el martes de la siguiente semana. Chao, chao.